Saludos, estamos muy contentos en poder conectarnos en los diálogos de la biblioteca. Es un nuevo espacio de discusión con investigadores, académicos y público en general aquí en la Biblioteca Jesús T. Piñero. Contamos con diversos académicos e intelectuales de gran renombre tanto a nivel nacional como internacional para discutir temas relevantes del acontecer nacional e internacional. Te esperamos. Saludos y bienvenidos a Diálogos de la Biblioteca. Soy el doctor Javier Alemán Iglesias, director ejecutivo de la Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús T. Piñero en la Universidad Ana G. Méndez en el recinto de Carolina. Diálogos es el nuevo proyecto de la Biblioteca Piñero que propone una interacción multidisciplinaria entre investigadores, docentes y comunidad en general. Espero que lo disfruten. Saludos amigos y bienvenidos a la segunda temporada de Diálogos de la Biblioteca, el programa video podcast de la Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús T. Piñero en la Universidad Ana G. Méndez en Carolina, Puerto Rico. Les saluda el doctor Javier Alemán Iglesias, director ejecutivo de la Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús T. Piñero. En esta ocasión contamos con un invitado muy especial. Él es el profesor Julio Ortiz Luquis, doctor en Relaciones Internacionales y catedrático asistente adjunto en el Departamento de Ciencias Políticas de Peace University, Montclair State University. El doctor hoy me acompaña en este episodio para dialogar respecto a la crisis sobre Afganistán. Julio, bienvenidos a Diálogos de la Biblioteca y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias y gracias por la invitación nuevamente. Muy contento de hablar de estos temas con ustedes hoy. Excelente, nos honra tu participación en este diálogo de la biblioteca. Bueno, Afganistán se ha convertido en los últimos meses en el foco de toda la mirada. La toma de Kabul por parte de los talibanes tras la huida del presidente Ghani derivó en una verdadera estampida generalizada de la ciudadanía. El miedo a un nuevo reino del terror ha hecho que la comunidad internacional lleve a cabo una operación aérea sin precedentes, con lo que se logró evacuar más de 100.000 personas. El 31 de agosto pasado, la retirada estadounidense del suelo afgano llegó a su fin. Esa operación finalizó. Sin embargo, conocemos que el problema y la crisis en este país es histórico. Por ejemplo, la invasión soviética del 70, entre otros. Ahora bien, en el año 1996 los talibanes, que es un grupo armado fundamentalista organizado a finales de la década del 90 del siglo pasado, tomaron también el control de Kabul y arrebató el gobierno y la presidencia del Mujahideen Rabbani, uno de los héroes de la victoria frente a los soviéticos. En su avance, los talibanes instauraron un régimen integrista sobre la interpretación rigurosa de la ley islámica. Doctor, ¿cómo fue el gobierno de estos talibanes y qué cambios provocaron en la sociedad y la cultura afgana en los 90? Bueno, para entender ese periodo de la historia afgana hay que movernos un poquito para atrás, ¿no? En la historia. El proceso de modernización no generó un montón de cambios en un país que se acababa de independizar en principios del siglo XX. Al inicio de ese régimen que comienza a ser una monarquía constitucional, Estados Unidos comienza a relacionarse con Afganistán de manera cercana. Esto fue en la década de los 30 del siglo XX. Pero podemos comenzar a hacer un recuento primero de la modernización del Estado afgano para luego entrar en las reacciones a esa modernización, que entre ellas pues, se dio, ¿no? Entre los fenómenos se dio más involucramiento de potencias internacionales en Afganistán, el surgimiento de grupos fundamentalistas o grupos radicales, etc. Así que vamos a darle un poco de recuento corto, sucinto, sobre qué pasó antes de la invasión soviética, y luego vamos a entrar a los cambios que ya una vez los talibanes hacen su revolución, principios de los 90, los cambios que logran imponer en el país y que fueron en ese momento bastante abrazados por el país. Pues la modernización comienza con Mohammad Zahir Shah, él fue el rey de Afganistán, él fue el hijo del rey que recibió el Afganistán independiente luego de la derrota de Inglaterra, ¿no? A principios del siglo XX. Mohammad Zahir Shah comienza la modernización del Estado como el rey. Él gobernó, esto es importante saberlo, hasta 1973. Él poco a poco comienza a instaurar, Mohammad Zahir Shah, un régimen republicano
constitucional y hice el primer esfuerzo de modernización del Estado. Y fue una larga paz que disfrutó Afganistán, ¿no? Del 33 al 73, casi 40 años. Ahí, en ese proceso de modernización política del Estado, es que se elige a Mohammed Daoud Khan, que se convierte en primer ministro, que era primo del rey, primo de Mohammed Zahir Shah, y estamos en el 53, es el año en que Mohammed Daoud Khan se es electo como primer ministro, o nombrado como primer ministro. Ahí comienza en el 53, se da una ampliación de las relaciones exteriores de Afganistán, y ahí es que en el 53 comienza el país a estrechar lazos con la Unión Soviética. Y Afganistán fue de los primeros miembros, ¿no? De los más activos en el 50 al 60 del emergente grupo de los países no alineados, ¿no? Y se encargaban mucho de mantener un Afganistán libre, independiente de las presiones de la Unión Soviética y tanto de los Estados Unidos. Así que ese era el tipo de república constitucional que existía, ¿no? En esos momentos, mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. Se intensifica los esfuerzos de Mohammed Daoud Khan de modernizar el Estado. Ahí se dan los primeros lazos, como dije, con la Unión Soviética, y se dan reformas sociales profundas en la década del 50. Introduce una serie de reformas sociales, incluyendo permitir a las mujeres una mayor presencia pública, una reforma agraria profunda, repartición de la tierra, atención a la gente del campo, de las montañas, ¿no? De las áreas no urbanas, que siempre ha habido esa división étnico-religiosa entre las áreas urbanas y no urbanas, ¿no? Ha sido un conflicto, un país enorme, ¿no? Ha sido un conflicto latente siempre en Afganistán. La modernización del Estado trató de difuminar esa barrera, y se da una ampliación de las relaciones exteriores del Estado. A las mujeres se les permite asistir a la universidad ya desde los 50, ingresar a la fuerza laboral, etc. En el 65, como parte de influencia soviética y china, en el momento de las revoluciones sociales, en el 65 se comienza a fundar, por gente desafecta a las reformas que estaban sucediendo, se funda el Partido Comunista Afgano. En el 65 se forma en secreto. Sus principales líderes, eso es interesante, porque son nombres que vamos a escuchar hasta por los siguientes 30 años, son Babrak Karmal y Nur Mohammad Taraki. Son dos líderes comunistas, uno pro-soviético, otro pro-chino, que eventualmente llevan al partido a una crisis. Y lo que sucede en el 73, que aquí es que acaba la monarquía, ¿no? El primer ministro derroca a su primo, Mohammed Zahir Shah, que estuvo gobernando 40 años. Mohammed Daoud Khan da un golpe militar, y en ese golpe militar, luego de ese proceso en donde se expulsa al rey, se funda el Partido Democrático Popular de Afganistán, Partido Popular Democrático de Afganistán, y llega al poder. Mohammed Daoud Khan abole la monarquía finalmente y se nombra a sí mismo presidente en un sistema de partido único. Esto era un estado pseudo-socialista, un poco amorfo, que trataba de unir la nación dentro de toda esta amalgama de modelos, ideologías políticas e ideologías religiosas. Y Mohammed Daoud Khan es la persona que establece lazos fuertes con la Unión Soviética, un pacto político, y comienza esa un poco influencia soviética más directamente a partir del 73. En el 78 se da un golpe de Estado, 5 años después de la abolición de la monarquía. 78 está el golpe comunista, y aquí sucede una crisis política profunda a partir del 78. Abre el espacio para la invasión soviética del 79, de diciembre del 79. La crisis del 78 debilitó los avances de modernización que se estuvieron lanzando por varias décadas, y hundió Afganistán en una crisis muy profunda, sobre todo porque quienes tenían el poder político y el apoyo político de muchas de las masas entraron en una crisis profunda, que fue el Partido Comunista y de izquierda afgana, que en ese momento tenían un gran apoyo popular, ¿no? Recuerden que aquí el debate siempre ha sido en el siglo XX de unificar la nación después de la independencia, ¿no? Un país muy diverso, muchas etnias,
los pashtun, los uzbeks, los uzbecos. Es un país muy diverso y muy grande. Y eso siempre ha sido un poco el objetivo político de cada líder que ha tratado de dirigir la nación afgana en el siglo XX. Y vemos que hoy en día también eso es un poco de los visos, de las dificultades que van a tener los talibanes en el siglo XXI, ¿no? Se nota que están tratando de satisfacer a muchas personas, a muchos grupos, y eso va a seguir siendo una de las dificultades de los talibanes a la altura del siglo XXI, unificar esa nación que es muy amplia, lealtades variopintas, diversas, y vamos a ver eso más adelante, ¿no? Lo vamos a seguir comentando. Entonces, en 78, como comenté, volviendo, o sea, el golpe de Estado comunista, el Partido Comunista hace el golpe de Estado, Mohammad Daoud Khan es asesinado en el golpe de Estado y toma el poder Nur Mohammad Taraki, que mencioné, fue uno de los fundadores históricos del Partido Comunista de Afganistán, y toma el control del país como presidente. Ahí se da una alianza de partido a partido comunista, ¿no? Ya Afganistán es propiamente se declara un Estado comunista, establece esa alianza de partido a partido, Partido Comunista Afgano, Partido Comunista de la Unión Soviética, y proclama una alianza dentro de los intereses nacionales de Afganistán. Es un partido que es bastante nacionalista, que trata de establecer distinciones y distancias con las decisiones y la ideología del partido soviético, los estilos soviéticos, y tratan de un poco reconstruir un Estado afgano comunista autóctono, ¿no? Idiosincrático, ¿no? Que reflejara los valores del país, del Islam. Era un comunismo que se basaba en los principios islámicos. Eso es un poco, si recuerdan, el fallecido el presidente de Libia, Muammar Gaddafi, ¿no? Tenía ese interés, ¿no? De unificarlo, el socialismo científico a los valores islámicos o las enseñanzas del profeta Mohammed. Y este partido comunista afgano en el 78 se aventura a ese proyecto político. De nuevo, un comunismo basado en los principios islámicos, nacionalismo afgano y la justicia social. El presidente Taraki firma un tratado de amistad con la Unión Soviética y se da una alianza de partidos comunistas, ¿no? Ahí se da un quiebre, en ese momento en los 70, se da un quiebre entre los pro-chinos y los pro-soviéticos. Había gente que era más liberales o gente que era más religiosos, ¿no? Dentro del Partido Comunista, y se da un quiebre, se da una división en el gobierno y en el partido entre Taraki y Hafizullah, que era el otro líder histórico del Partido Comunista. Bueno, y unas personas, el grupo de Hafizullah comienzan a estar en contra de esa unión con la Unión Soviética y reformas que consideraron que eran autoritarias. El gobierno de Taraki desde el principio persiguió la oposición, encarceló, torturó la oposición, incluso la oposición dentro del Partido Comunista. Todos lo resintieron mucho y fue un poco disolviendo ese ímpetu inicial que tuvo la revolución del 78. Y como reacción a ese régimen comunista, comienza una resistencia armada muy diversa de comunistas, desafectos del partido, gente de izquierda, socialistas, anarquistas, y también ahí entran al escenario político afgano los mujahidines. Desde el 79, 80 surge el fenómeno, comienzan a unirse poco a poco, como vamos a ver, en las montañas, ¿no? En las montañas, en esta área montañosa, muy lejos del área urbana, olvidada por los gobiernos desde décadas, desde la independencia o desde mucho antes. Y estas áreas montañosas deben recordar que han sido históricamente muy influenciables por ideas religiosas que se han estado creando en Pakistán, ¿no? En Pakistán el asunto religioso tomó ímpetu académico, el líder religioso. Hubo una efervescencia religiosa durante la independencia de Pakistán, distintas escuelas de pensamiento dentro del Islam, distintas escuelas religiosas, y esa efervescencia religiosa se trasplantó o pasó por esa frontera porosa y larga, enorme, que comparte Afganistán con Pakistán. Así que esa relación
esa cohesión social en las montañas, esa manera el papel de la religión en los estilos de vida en el área montañosa y lejana de Pakistán y Afganistán no muy distinta, muy parecida. Y los mujahidines son jóvenes y líderes religiosos que se educan en escuelas de Pakistán. ¿Y por qué Pakistán? Bueno, porque Pakistán ha sido recipiente histórico desde los 50, 60 de toda esa masa de millones de afganos que han estado huyendo de la guerra. Guerras sucesivas que han comenzado, como ya hemos escuchado, de la década de 50. Por ese motivo, pues, Pakistán, y vamos a seguir viendo ese actor durante los próximos años, seguirá siendo así, está siempre muy inmiscuido en los temas de Afganistán, no a nivel político de gobierno, pero a nivel social hay mucha imbricación social entre la montaña, las áreas montañosas y lejanas de Afganistán y de Pakistán. La invasión soviética sucede en ese momento, en diciembre de 79, y se da una resistencia armada, como dije, y en esa coyuntura se da una resistencia plural, como dije, volviendo a la idea inicial, y ya para la altura del 70, de 50 y 70, tiene que tomar en cuenta un poco, porque eso un poco nos explica mucho de qué es lo que está pasando ahora mismo, podría pasar. De 50 a 70, a la medida en que Afganistán se fue modernizando y haciendo alianzas internacionales con las potencias globales, Estados Unidos, Unión Soviética, segundo, Afganistán comienza a ser un gran recipiente de ayuda para el desarrollo. Es la puerta para Eurasia, colinda con China, colinda un país, colinda con Pakistán, Afganistán, Tayikistán. Es un país que es una puerta hacia Asia y viceversa, ¿no? La puerta asiática hacia el Medio Oriente y Europa. Es un país que pues, ha sido codiciado por su posicionamiento geoestratégico, geopolítico, ¿no? Un poco parecido a la realidad de Puerto Rico, ¿no? El Caribe, que por su localización y su importancia militar y de comunicaciones, pues ha sido codiciado, ¿no? Por varios imperios. Afganistán es una historia similar por su localización geográfica, como un estado ahí mismo, encerrado en la tierra, no tienen costa. Y por tal razón, pues, Afganistán desde mediados del siglo XX fue una pieza importante de la geopolítica de Estados Unidos y de la Unión Soviética y recibirá y seguirá recibiendo asistencia internacional millones. Y eso es un hecho histórico de Afganistán que seguiremos viendo a partir del siglo XXI. En el 79 se da esta lucha de poder entre... es asesinado, ¿no? Taraki es asesinado. Y eso es lo que provoca en parte, ¿no? la invasión de Afganistán, la invasión soviética de Afganistán. Ahí comienza, ahí con el asesinato de Taraki, se instaura un gobierno prosoviético de Bebrak Karmal, que como saben fue uno de los fundadores del Partido Comunista en los 70, y ahí se da el fortalecimiento de los mujahidines, ya con la Afganistán ocupada entre el 79 y el 84, se da esta alianza que se forma ya en el 80-81, se forma una alianza entre los grupos mujahidines, ¿no? Encabezado por mucha gente. Y esa alianza antisoviética no fue solamente de los mujahidines, se dio una alianza entre los mujahidines, que es más o menos se puede decir que son organizaciones de Islam político, ¿no? Y se unen otras organizaciones que resistían la invasión, que eran afganos tradicionalistas, ¿no? Estos afganos tradicionalistas, pues, son variopintos, de derecha hasta de izquierda, pero son gente que cree en una Afganistán soberana, libre de intervención extranjera, no quieren un califato, que esa es su mayor diferencia. El Islam político de los mujahidines creen y luchan por un califato. Los afganos tradicionalistas, nacionalistas, lo que luchan es por un modelo político republicano de gobierno, representativo, etcétera. Sin embargo, estos dos grupos se unen en lo que se llamó el Consejo Nacional Revolucionario para resistir de forma armada la invasión soviética y abogaban por una república nacional unitaria, islámica y democrática, ¿no? En el 82 es que ya con esta oposición formada, estructurada
como identificable, ¿no? Con cierto orden político, es que llama la atención de los Estados Unidos a la altura del 82. Tomó 2 a 3 años en lo que Estados Unidos logra entender que los mujahidines pueden ser un interlocutor válido durante la guerra, y ahí es que comienza el envío de armas, envío de dinero, del 82 a 86, de Estados Unidos a los mujahidines, al Consejo Islámico de la Resistencia, no solamente Estados Unidos, sino Gran Bretaña, China, comienzan a mandar dinero, recursos y armas, comienzan a fluir los mujahidines de todo el mundo musulmán, incluso de Estados Unidos, llegaron a viajar hasta allá para resistir la invasión soviética. En el 86 se dio la retirada soviética, los soviéticos retiran los 6 regimientos de Afganistán, eran 6 que tenían destacados por varios años, y esa salida se da en octubre del 86. La firma de los acuerdos de paz fue en el 89, y Estados Unidos, Pakistán, Afganistán y la Unión Soviética firman este acuerdo en Ginebra, donde se garantiza la independencia de Afganistán y la retirada de 100.000 soldados. Ahí en el 89, en la salida soviética, es que se da la fundación de Al-Qaeda. Ahí entra al escenario Osama Bin Laden, y los mujahidines de Al-Qaeda continúan, ¿no? su objetivo, o continúan luchando por su objetivo, no solamente de sacar a los interventores extranjeros, sino fundar su república, su califato, ¿no? Su califato islámico. Y entonces, en ese contexto, sabemos que los mujahidines van a tener una presencia marcada a principios de los 90, sin embargo, años después, los talibanes surgen, hay un proceso bélico muy fuerte, y los talibanes salen vencedores en este proceso. Sí, eso es, cuando llegan al poder, ¿qué implementaron de inmediato que trastocó o marcó toda esa generación del 90 en este país afgano? Bueno, el golpe de Estado sucede en el 92. Rabbani es el presidente, que tú lo mencionaste al principio, y comienza una transformación del Estado afgano en lo que va a ser un califato, ¿no? Un califato enmarcado en una interpretación política de preceptos islámicos y del Corán, ¿no? También tomamos en cuenta que los talibanes son es una secta, no es una secta de Islam, no es un grupo mainstream. Los talibanes siguen una filosofía islámica de las montañas de Pakistán. Su método de práctica religiosa se puede clasificar como sufí. Ellos creen en cierto espiritualismo islámico, y en un mundo agrario, un mundo feudal, en un mundo originario, imaginario, que ellos dicen defender o resurgir, ¿no? o reproducirlo en esta escuela de pensamiento. Ellos son los deobandis, así que se llama este culto o grupúsculo que se fundó en las montañas de Pakistán. Por eso es que comenté anteriormente que ¿no? Toda esta complejidad de prácticas religiosas en Afganistán se da producto de esta frontera porosa que ha existido entre Pakistán y Afganistán. Pero dentro de ese imaginario tradicionalista, pues los hombres tienen un sitio, las mujeres tienen su sitio, y este califato que se funda en el 92 impuso unos cambios para todo Afganistán, en muchas áreas de Afganistán que ni siquiera habían visto este tipo de generaciones, que habían visto este tipo de imposición desde décadas atrás, ¿no? Muy similar a lo que está pasando, ¿no? Hoy en día, que hay una generación o generaciones ya de afganos que no han visto este estilo de opresión, y ahora tienen que enfrentarse a esa es un poco la histeria que existe, ¿no? De qué va a pasar de ahora en adelante, cómo va a imponer esta ley, cómo se lo interpretan ellos, ¿no? La Sharia, cómo lo interpretan ellos. Pero bueno, este estado, por ejemplo, prohibió el cultivo de la amapola. Sabemos que Afganistán es el productor más grande de amapola, es lo que sacan el opio, la heroína. Los talibanes abolieron y persiguieron a toda esta élite, esta clase
millonaria que vivía de este cultivo, los desterró, los mató, los encarceló, reprimió la delincuencia, como sabemos, con amputaciones para los crímenes de robo, también pena de muerte para violadores, castigos extremos. Comenzaron a restringir la educación solamente a varones. Las mujeres dejaron de tener derecho a la educación, cosa que va en contra de preceptos básicos del Islam. Ellos, dentro de su interpretación, ellos entendieron y entienden que las mujeres pues, no pueden ir a la escuela y no pueden educarse y su lugar es en la casa. Comenzaron a imponer el velo, la burka completa a las mujeres, cosa que en el Islam mainstream o el Islam suní, el tradicional, es algo que solamente hacían las esposas del profeta Mohammed. No era algo prescrito para todas las mujeres musulmanas, pero ellos lo llevan, ¿no? Ellos interpretan eso de esa manera, ¿no? No se les permite ir solas en la calle, por ejemplo. Eso fue uno de los cambios que la revolución talibana impuso en los 90. Comienzan las ejecuciones públicas, las amputaciones públicas como castigo a los criminales, como dije. Se comenzó a penar por muerte las faltas a la moral. Asunto de sexualidad se puso, ¿no? Comenzó a ser una prioridad de Estado, ¿no? O prioridad de Estado para el gobierno talibán. Homosexuales eran asesinados, ese tipo de cosas, ¿no? Y esa es su propia interpretación de la Sharia, ¿no? Que se comienza a imponer. Recuerden que el país ya en los 90 estaba destruido por más de una década de guerra con la intervención soviética, así que esto fue una dificultad mucho más grande que tuvieron que aguantar los afganos, esta dictadura religiosa de los 90. Es muy interesante porque las agencias de la ONU continuaron trabajando en Afganistán. Lo estoy hablando de UNESCO, UNICEF, UNDP, que reciben fondos para ayudar a los países a desarrollarse. Pero la relación de ellos no era fácil. Incluso los talibanes obligaron a la ONU a contratar 100%, que si iba a contratar mujeres en sus operaciones en Afganistán, tenía que ser todas mujeres afganas. Y luego, creo que era 80%, 90% mujeres afganas. La ONU satisface su pedido y luego los talibanes le piden que todas tengan que ir veladas a trabajar, completamente cubiertas a trabajar. La relación entre Naciones Unidas, que es un poco un interlocutor o un intermediador que puede un poco limar asperezas, fue muy difícil durante los 90. Mullah Omar fue el líder religioso, el mufti. El mufti es el líder religioso en el Islam. No lo entiendan como un líder de altura espiritual. Eso en el Islam no existe. Quizás para ellos sí, porque están en esa secta no sufí. Pero un mufti es el líder religioso que tiene más estudios, que tiene más en el Islam, que tiene más antigüedad y tiene ese derecho de declarar la yihad, la defensa legítima. Y el Mullah Omar pues, era una figura religiosa de mucho peso en el mundo musulmán durante esa época. Los talibanes logran controlar para el 98 un 80-85% del territorio. Ahí también Javier recuerda que cuando comienza el talibán a hacer un gobierno antipático, comienza las Naciones Unidas a reportar todos estos abusos a los derechos humanos sistemáticos como un comportamiento de Estado, como una cuestión, como algo de sanción legal, ¿no? Comienzan muchos estados a no tener relaciones con Afganistán, con ese gobierno, y las Naciones Unidas, la Asamblea General, en su totalidad, se mueve a imponer sanciones ya en el 2000, porque ya se sabía que estaba dando el refugio a Al-Qaeda, grupos militares, estaban financiando este tipo de actividades. En Naciones Unidas, la Asamblea General aprobó la resolución 1333, que impuso sanciones por primera vez a Afganistán. Muy interesante, Pakistán siempre apoyó, el ejército, la inteligencia pakistaní siempre apoyó, ha habido ese lazo político, religioso entre el talibán y el ejército pakistaní, que sabemos que es básicamente quien corre el gobierno en Pakistán, que le da ese tipo de unidad ante falta de institucionalidad fuerte. En Pakistán es el ejército que le da esa coherencia.
Y del 96 al 2001 surge una diplomacia, ¿no?, de la resistencia contra el Talibán, que es el Frente Unido o Massoud, que ahora el hijo de él es el que está dirigiendo la ofensiva en contra de este nuevo toma de gobierno. Y el Frente Unido anti-Talibán logra controlar entre el 15-20% de la población afgana. Pueblos pequeños, pueblos grandes, con mucha poca población. Esta resistencia fue fuerte desde el principio. Y básicamente eso fue, así fue que un poco, ese fue el tipo de gobierno, ¿no?, que el Talibán impuso. Provocó resistencia desde el principio, un pueblo muy aguerrido, hasta el derribo de las Torres Gemelas en el 2001, que cambia la geopolítica mundial, como muy bien sabemos. Sí que es interesante lo que logras hacer en esta introducción, ¿verdad? Poner en contexto lo que fue ese siglo XX en este país afgano, y llegamos entonces al comienzo del siglo XXI, que es un momento, diría yo, como dice Oxfam, ¿verdad?, que se divide la historia, se delimita la historia, porque el 9/11, el ataque a las Torres Gemelas, podemos decir que es ese primer acontecimiento posterior a lo que fue la Guerra Fría, que lleva al mundo a centrarse, ¿verdad?, como un epicentro de un conflicto bastante amplio. Sabemos que el 11 de septiembre Estados Unidos sufre atentado ante las Torres Gemelas y otros lugares de Estados Unidos. Washington culpa a esto Al Qaeda, como ya tú mencionaste, es un grupo que nace a finales de los 80, liderado por Bin Laden, y el gobierno de George Bush, republicano, declara la famosa guerra del terror. Y esto va a generar lo que conocemos, ¿verdad? Toda una historia lamentable para toda la humanidad que está involucrada. Y entonces invade Afganistán y posteriormente Irak, ¿verdad?, que va a buscar sacar también a Saddam Hussein. En ese contexto, para que el estudiantado, nuestros asociados, profesores que están viendo esto, te conozcan, ¿puedes describir brevemente cómo fue ese derrocamiento de las fuerzas talibanes por las tropas de Estados Unidos y sus aliados? Y también, a partir de ese derrocamiento, ¿cómo es el gobierno que se va a instaurar, ¿verdad? ¿Qué gobierno o la sociedad, cómo empezó a vivir luego que los talibanes son expulsados, ¿verdad?, o delimitados al norte de Afganistán? Bueno, la caída del gobierno talibán se dio como resultado de una concatenación de eventos, ¿no?, en varios frentes. Lo más decisivo fueron el frente militar y el diplomático, ¿no? Solamente si pensamos que el gobierno talibán cayó porque Estados Unidos invadió y barrió con todo eso, es una visión muy simplista, ¿no? Cuando esas cosas suceden en el sistema internacional, que se viola o se lleva a un extremo, o se viola o se ignora el derecho internacional, que asegura o consagra la unidad territorial y la integridad territorial y la igualdad soberana de los estados, ¿no? Siempre cuando se dan estas cosas hay un ámbito, una dimensión diplomática que es interesante entenderla y que es indispensable entenderla. Pudo en otro escenario más difícil para Estados Unidos, el mundo pudo haberse movido, en lugar de apoyar a Estados Unidos, se puede haber movido a sancionar lo que los Estados Unidos había hecho. Así que Estados Unidos, durante la invasión, antes, durante y después, Estados Unidos combinó esa acción militar con una acción diplomática fuerte, muy agresiva en Naciones Unidas, dirigido a la región, a convencer a todos los estados, a todas las diplomacias de esa área, que el destino era apoyar a Estados Unidos en esta aventura, ¿no? Esta concatenación de eventos, como que te comenté, los frentes militares y diplomáticos culminan un proceso de cambio de régimen, ¿no?, que es como se le llama en la literatura, regime change, liderado por los Estados Unidos, ¿no? Entre otros estados, los europeos, agencias de la ONU, como dije, legitimaron esa invasión y participaron del proceso, ¿sí? Entonces, en el ámbito diplomático, Estados Unidos se movió con sus socios europeos a convencer a la comunidad internacional que la caída de los talibanes era un problema para la paz mundial. Eso fue un argumento muy válido, persuasivo,
Por ejemplo, América Latina como región se quedó neutral. Países que estaban más a la derecha en aquel momento, como, si recuerdo bien, en Centroamérica, sobre todo en República Dominicana, le dieron mucho apoyo a la invasión. Países como Honduras, Guatemala, Colombia, ¿no? Decidieron apoyar sin reservas la diplomacia estadounidense en este momento. Otros países fueron más neutrales y un poco más autónomos en cómo mirar, ¿no? Esta guerra contra el terrorismo a nivel global, liderada por Estados Unidos. Pero la diplomacia estadounidense convenció a la Asamblea General y se creó un Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adopta la resolución 1267 y crea un comité de sanciones contra Al-Qaeda y los talibanes. Esto es en el seno del Consejo de Seguridad. Y crea un comité de sanciones contra Al-Qaeda y los talibanes, y en este momento es donde por primera vez a nivel internacional, en el multilateralismo, se comienza a ver los talibanes y Al-Qaeda como lo mismo, como grupos terroristas que habían de alguna manera secuestrado el Estado afgano. Ya los talibanes no se ven más a nivel internacional como una fuerza política legítima de liberación, como se veía, como se vio, ¿no? Y como un actor afgano, ¿no? Que por su soberanía, pues ese país se decidió darse ese gobierno, así era como se veía en los 90, ¿no? Ya por los ataques terroristas de las Torres Gemelas, así que recuerdas, en 93, 94, Estados Unidos haciendo esta campaña a nivel internacional contra el terrorismo, ya el derribo de las Torres Gemelas ya se ve más claramente y es más fácil para Estados Unidos en este momento, ya a las alturas del 2001, que se debe de tomar una acción más concertada, multilateral, contra el terrorismo de los talibanes ilegítimos de este momento en adelante y Al-Qaeda. Después de esto, de Estados Unidos va a la presidencia de George W. Bush, se mueve al Congreso para pedir un Joint Resolution, una resolución conjunta de las dos cámaras en Washington, D.C. Y la Cámara, y el Senado y la Cámara en Washington aprueban este Joint Resolution a la medida de lo que George W. Bush había pedido, que autoriza el uso de la fuerza contra los responsables de atacar a los Estados Unidos en el 9/11. Y es la resolución que luego sirvió de base para toda esta legislación que se formó luego, que violatoria para muchos juristas de los derechos humanos, de derechos civiles en Estados Unidos. Pues esta resolución conjunta es la fuente de derecho, ¿no? Que eventualmente usa Estados Unidos para justificar todo su lucha contra el terrorismo, específicamente a nivel doméstico en Estados Unidos. Ahí comienzan los bombardeos, ¿no? Ahí comienzan los bombardeos en octubre de 2001. Estados Unidos invade Afganistán con apoyo británico, en una campaña de bombardeos, primero por aire, a las fuerzas talibanes, a sus sitios de concentración. Eso se le llamó Operation Enduring Freedom, Operación Libertad Duradera. Se une luego Canadá a estos bombardeos, Australia, Alemania, Francia, se unen al bombardeo, fue masivo. La fase inicial de la guerra involucra principalmente ataques aéreos estadounidenses, ¿no? Contra fuerzas de Al-Qaeda de los talibanes en Afganistán. Estados Unidos se sirvió de 1000 fuerzas especiales de su ejército y también la Alianza del Norte, que le había dicho, se ha llamado de los primeros años del régimen talibán, se unen a esta operación armada como las primeras incursiones de tierra fueron por los afganos mismos, ¿no? La Alianza del Norte y sobre todo organizaciones pastunes antitalibanes. La Alianza del Norte comienza a tomar ciudades, pueblos, la Alianza del Norte, los afganos mismos, y logran coger 6 ciudades, tomar 6 ciudades ya para noviembre de 2001, durante las semanas primeras de los bombardeos. En noviembre de 2001 las fuerzas toman Kabul, y ya con Kabul la mayoría de Afganistán tomada, los pueblos de Afganistán tomados, se sientan en Alemania. Alemania llamó a una reunión en Naciones Unidas entre las facciones afganas y los países interesados, las potencias, y se firma el Acuerdo de Bonn, que se aprobó por el Consejo de Seguridad en su resolución 383. El acuerdo lo apoyó Irán, que tenía frontera con Afganistán, y lo apoyó la facción de la Alianza del Norte. Y ese es el gobierno, el acuerdo que lleva a Hamid Karzai, que va a ser presidente de Afganistán durante la primera
luego de la invasión, llega Hamid Karzai a ser nombrado como presidente interino de ese gobierno de transición. Ya meses después, Estados Unidos lanza la Operación Anaconda, que es la primera operación terrestre de los Estados Unidos, que fue todo televisada. Todos recordamos la invasión de las batallas de Tora Bora y todo esto. Eso fue la invasión, se pusieron los boots on the ground, como dicen los americanos. 2.000 soldados estadounidenses se destacaron en esta operación Anaconda. En abril de 2002, George Bush comienza a hablar de reconstrucción, que ya la guerra se había ganado. En un discurso en el Virginia Military Institute, él llama al Congreso a comenzar a ayudar a Afganistán a la reconstrucción y a fortalecer a Afganistán en esa lucha contra el terrorismo, como para crear un nuevo frente contra el terrorismo. El Congreso asigna 38.000 millones de asistencia humanitaria luego de ese discurso, y es un dinero que se le da a Afganistán entre el 2001 y 2009, que es mucho dinero. Hamid Karzai se nombra como presidente interino, como dije, y también él logra unificar sobre todo las etnias tayikos, los uzbekos, los pastunes, son unificados por el gobierno de Hamid Karzai. Él es pastún, y simultáneamente a esta consolidación del Estado afgano se da una creación de la Coordinación para el Desarrollo junto a Naciones Unidas. Se comienza a coordinar la reconstrucción de Afganistán entre el gobierno de Estados Unidos y Naciones Unidas. Ya en este punto, si recordamos, ya Estados Unidos estaba ya adentrándose, o se estaba adentrando ya en Irak, y eso es una de las protestas que existen en este proceso de reconstrucción. Una de las culpas que se ha hecho Estados Unidos es que desviaron la atención y los recursos para la reconstrucción de Afganistán para su aventura en Irak, ¿no? Muchos analistas expertos en Medio Oriente pues señalan esto, ¿no? Que hubo una desatención, ¿no? Desde el punto de vista económico, político, de inteligencia, de recursos, que comienza a dirigirse hacia Irak, y Afganistán en un momento crítico, en este momento de reconstrucción, pues queda desatendido de quién era responsable de la reconstrucción, que era Estados Unidos, que había invadido o dirigido la invasión, ¿no? En este punto de reconstrucción, la OTAN, la Organización de Estados del Atlántico Norte, asume control de las fuerzas internacionales y del control militar de Afganistán. Ahí en medio de este control o esta autoridad europea y estadounidense de Afganistán, es que se dan las elecciones y la constitución, y se firma la constitución de Afganistán, y Karzai es electo en el 2004, presidente. Pues se lleva el 55% del voto, gana por, ¿no? Un voto que se puede decir fue legítimo, ¿no? En mayo de 2005, Hamid Karzai y George Bush firman un acuerdo ya bilateral de nación a nación, en donde declara que Afganistán y Estados Unidos estados aliados estratégicos en la lucha contra el terrorismo. Así es que se comienza a dar esa transformación del Estado. Como vemos, hubo varios actores después de la invasión de Afganistán que fueron legitimando y fueron avanzando ese proceso de toma y toma de Afganistán y ese proceso de cambio de régimen. No solamente Estados Unidos, pero vemos que hubo socios europeos, la OTAN, Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, que fueron un poco siguiendo el camino que estaba trazando Estados Unidos en ese proceso. Es interesante todo eso que señalas, ¿verdad? Porque entonces hay una transformación, lamentablemente me refiero, ¿verdad? En cuestión de qué ocurre con los afganos. Está en un proceso de guerra civil, se implementa un gobierno talibán, que hay unos cambios bastante marcados, se da el atentado en Nueva York, las Torres Gemelas y sus consecuencias, y Estados Unidos llega e impone, y hay un sinnúmero de efectos en este país. Como sabemos, ¿verdad? El país comienza una transformación nuevamente, pero con una influencia estadounidense que posiblemente no logró lo que se propuso en un primer caso, que es la reconstrucción que tú bien has mencionado. Ahora bien, más adelante, en 2014, 3 años después de iniciada esa guerra, el presidente Barack Obama declara el fin de las principales operaciones de combate.
Obama, que había elevado el número de activos en de Estados Unidos en el terreno, casi a 100.000 soldados, y apostó por centrar sus esfuerzos en las tropas de entrenamiento y sección de responsabilidad en seguridad a las fuerzas afganas con objetivo de poder centrar la misión, es decir, de preparar un ejército afgano en ese lugar. Donald Trump, que fue quien lo precede a este presidente, pese a defender el regreso de los soldados de las guerras más largas, acepta finalmente mantener en el contingente de Afganistán hasta que la situación de la contienda lo permitiese. No obstante, en febrero del 2020, ya en plena pandemia, y en marco de las conversaciones de paz en Doha, Qatar, Trump acordó con los talibanes, que eso es sumamente interesante, que sacaría a las tropas de ese país en 14 meses. En abril pasado, Joe Biden, presidente actual de Estados Unidos, informa que Estados Unidos va a retirar las tropas entre el mes de mayo y septiembre 11, que ya esto caducó, fecha que se cumplen 2 décadas de todo este conflicto desde el año 2001. En mayo, precisamente, los talibanes iniciaron una ofensiva para extender su área de control en el sur, norte y la franja occidental de dicho país, con la estrategia de desgaste de las capitales de las 34 provincias que dividen el país hacia las grandes ciudades. En efecto, como vimos en los medios de comunicación, las noticias, la prensa, entre otros, ya el 31 de agosto del 2021 culminó esta retirada total. Con eso en mente, doctor Ortiz, ¿qué representa, como sabemos, ¿verdad? Los talibanes tomaron el poder ya para el 16, estaba en Kabul el 17 de agosto. ¿Qué representa nuevamente el ascenso del grupo de los talibanes? Primero, a nivel interno en Afganistán. Y segundo, cómo esto repercute, si es que se puede tener ya una idea, en el Medio Oriente y los conflictos actuales. Bueno, el impacto del nuevo gobierno talibán está por verse. Esto es una historia en desarrollo. Pero ya existen varios escenarios futuros que se han estado dibujando por agencias de inteligencia, sobre todo las estadounidenses, que han estado barajeando, analizando escenarios para entender este nuevo proceso y si será una continuación o un nuevo comienzo para Afganistán. Una continuación de lo que hacía antes, los 90, o si es algo realmente nuevo. Y si ven, la prensa se debate entre esas dos posturas, ¿no? Es más de lo mismo esto, o los talibanes es otro animal, ¿no? Es otra cosa ahora, ¿no? Entonces, los expertos en inteligencia pues continúan, ¿no? Debatiéndose en esas mismas líneas los posibles escenarios a futuro. Estos son eventos en pleno desarrollo y Afganistán hoy puede ser caracterizado como un sistema político que está pasando por un vacío de poder, ¿no? Yo creo que la cuestión de la transición de poder fue más bien un trabajo de mercadeo, de opinión pública, porque los talibanes han tomado el control en Afganistán sin tener la capacidad de un Estado. Se va a afectar, ¿no? En este proceso lo que es el comercio, la vida cotidiana de la gente, como hemos visto. Y cuando un Estado no puede garantizar eso, lo que tú tienes es un vacío de poder. Así que yo creo que hay un consenso que lo que está pasando en Afganistán ahora mismo es un vacío de poder, en lugar de que los talibanes estén gobernando efectivamente desde el día 1, ¿no? Desde el día en que tomaron el poder. También hay oposición formada en el norte del país por Alianza del Norte, ya comenzaron las batallas. Hay pueblos en este momento que no son controlados por el talibán, que son controlados por la Alianza del Norte, así que este conflicto va a seguir. El gobierno no tiene todavía control efectivo del territorio. Tienen que inventarse los talibanes una nueva gobernabilidad. Este no es el talibán de los 90, es otro talibán. Y tiene que tomar medidas para que la fuerza productiva del país no decaiga. Eso es importante para hacer un país viable en medio de esta inestabilidad, ¿no? Las repercusiones en Medio Oriente están por verse, ¿no? Por el simple hecho de haber sacado a los Estados Unidos, Afganistán y su gobierno talibán, tenemos que saberlo, ¿no? Van a recibir mucha ayuda de los países de la región. Los talibanes, no solamente en el mundo árabe, pero a través del mundo, otra narrativa que hemos estado viviendo, se ven como, ¿no? Como agentes de liberación nacional. Eso va, por un momento, seguramente les asegurará
apoyo de países que pueden mandar mucho dinero a Afganistán, a su gobierno, a su nuevo gobierno. Incluso estados extrarregionales, estados fuera de la región como China, India, potencias mundiales, pueden lograr influencia sobre Afganistán, este nuevo gobierno, en la medida en que vayan desembolsando, ¿no? Y dando más asistencia para el desarrollo en este momento muy difícil para los talibanes, muy decisivo para los talibanes. Si ellos no pueden controlar el gobierno, si ellos no pueden garantizar un mínimo de gobernabilidad, Afganistán lo que va a haber no va a ser lo que va a haber es una nueva guerra civil, ¿no? Y no van a poder gobernar como ellos quisieran. Así que un momento decisivo, determinante, este momento para el talibán. Si el talibán continúa gobernando Afganistán sin problemas en los próximos meses, es seguro que estados como por ejemplo latinoamericanos, los estados africanos, asiáticos, no solamente China, otros, se acercarán a Afganistán, como un país que es rico en recursos, se acercarán a Afganistán a comenzar relaciones económicas más robustas de estado a estado, y esto puede ayudar al gobierno talibán a comenzar a construir los contornos de lo que puede ser un gobierno y un estado normal, funcional, con sus relaciones diplomáticas, y puede un poco divertir o enfocar la burocracia talibana del gobierno no en temas religiosos, sino en temas de Estado, ¿no? Ese fortalecimiento del Estado talibán en los próximos meses o años puede ser muy productivo para la población, puede ser muy positivo para la población, en términos económicos y en términos sociales. No sabemos en términos políticos y en términos de libertades cómo eso va a redundar, pero esta es la coyuntura que el talibán tiene ahora mismo, ¿no? De poder eliminar este vacío de poder y poder reestructurar un Estado que sea funcional y reconocible por la comunidad internacional. ¿Bien? Pero hay muchas preocupaciones, ¿no? Que es lo que está señalando tu pregunta, Javier. Entre ellas, por ejemplo, hay una preocupación muy grande, que esta es una preocupación más de los europeos y los estadounidenses, que es que hay una continuación de organizaciones terroristas en la frontera con Pakistán, ¿no? Que ya esa fuerza militar, que ya no existe, que era la del Estado afgano, controlado o tutelado por Estados Unidos, ya no existe. Hay una frontera abierta, y eso pues da ayuda o permite a que grupos radicales en Pakistán comienzan a fortalecer su base comunitaria en el campo o en las montañas de Afganistán, ¿no? Que esa ideología nativista, un poco esa visión tradicionalista del Islam espiritualista, ¿no? Se siga consolidando. Eso es un miedo que tienen, ¿no? Que el talibán, las comunidades talibanas, pues comiencen a que vean un poco un resurgimiento, ¿no? De sus valores, y se fortalezca el sentimiento antioccidental en esta área. Estados Unidos y Europa tienen miedo también de que esta nueva emigración que ha salido como refugiada de Afganistán, países como Brasil ha recibido personas, países como México han recibido refugiados afganos, ¿no? Hay un miedo de que en esta migración nueva viajen radicales que puedan organizar células en otros países. También recuerden que otra preocupación es que los talibanes han liberado a cientos, si no miles, de presos que estuvieron en cárceles afganas, presos ya en la última década, y todos han sido liberados, yihadistas y talibanes, ¿no? Eso es otro miedo. Las fuerzas más radicales, que posiblemente son los que han estado presos, recibiendo abusos, ¿no? del Estado afgano, vean este momento de liberación como un momento de resurgimiento de su lucha religiosa contra Occidente. Hay un miedo que, por ejemplo, se dé una reconexión entre Al-Qaeda y el Talibán. En otras palabras, que Afganistán vuelva a ser un campo de operación de Al-Qaeda. Esa posibilidad está ahí. No se sabe todavía cuál es el estatus de eso, pero hay que ver cómo el gobierno talibán, de nuevo, se reestructura para ver qué tipo de gobierno van a tener, y vamos a poder observar allí y sus relaciones, ¿no? Esto es un momento decisivo para el talibán, porque en el pasado estas alianzas le causaron su derrocamiento.
Así que no sería extraño que el talibán en esta ocasión elija su interés de Estado antes de su interés religioso. No sería raro en esta ocasión ver eso, porque es la única manera en donde ellos pueden asegurar ese control del gobierno para las próximas décadas. Ya ellos tienen la experiencia que el fanatismo religioso dentro de sus filas le puede traer una invasión extranjera y el sufrimiento, ¿no?, que ha sucedido. Está el otro escenario, que es que talibanes y mujahidines que pueden estar desafectos en los próximos meses o años, en la medida en que el talibán hace un gobierno más reformista, en el escenario que comiencen a estructurar otro tipo de Estado que no se parezca al de los 90. El miedo de que mucha gente se haga desafecta de ese gobierno talibán y se dé de manera espontánea un apoyo de los mujahidines al Estado Islámico como el único representante válido del radicalismo, ¿no? Está ese riesgo, está ese peligro. Está el peligro también que ante un Estado débil como el talibán y necesitado de asistencia, de que Pakistán un poco comienza a tener la influencia que tenía antes en Afganistán, en el Estado y en su ejército. Ese es el miedo que existe, que Pakistán y su ejército e inteligencia puedan aumentar su presencia en Afganistán, su influencia en el Estado, su influencia en el ejército de Afganistán, y complique un poco el balance de poder en Eurasia. Sobre todo en lo que es el balanceo estratégico ante India. Sabemos que Pakistán e India son potencias nucleares, no firmantes del pacto de no proliferación. Ellos tienen armas nucleares públicamente, no están a favor del régimen internacional que existe para delimitar su producción. Y un Afganistán influenciado por Pakistán pudiera darle una fuerza de proyección a Pakistán que nunca ha tenido ante una India que ahora está gobernado por nacionalistas hindúes, ¿no? Entonces está ese escenario, la complejidad en las relaciones Pakistán-India y el surgimiento del gobierno talibán. Hay que ver qué pasa ahí. China pudiera tener ahora un momento único para tener más influencia en Eurasia, limpiar su cara un poco, su diplomacia ante el fiasco del trato a los uigures en el oeste. China tiene entrada, muchos recursos para influenciar Eurasia, lo ha estado haciendo con el Belt and Road Initiative. La influencia geopolítica de China puede aumentar en la medida en que puedan fortalecer lazos con el nuevo gobierno talibán. Todos estos lazos van a fortalecer el gobierno talibán, obviamente, va a ser positivo para ellos, y se da de esa manera. China pudiera ser un actor internacional, esto es interesante, que pudiera cambiar la manera en que el mundo percibe el problema de Afganistán como asunto geopolítico. Todo el mundo occidente está preocupado de la cuestión del fundamentalismo, Occidente está preocupado de la cuestión del derecho de las mujeres. China pudiera ser una potencia que involucre a Afganistán en otro tipo de relaciones, como puede ser en el Belt and Road Initiative. Y eso puede darle otro aire, ¿no? Puede darle otro protagonismo internacional al gobierno de Afganistán ahora bajo los talibanes, y no el protagonismo que ya tienen en la opinión pública internacional, en el multilateralismo, de que es un gobierno extremista, ¿no? Así que este tipo de relaciones y nuevas potencias, un gobierno talibán que tiene que enfrentarse a nuevas potencias. No es los 90, es un mundo multipolar, es un mundo pluricéntrico de muchos centros de poder e influencia, no es Estados Unidos nada más. Las potencias regionales también determinan mucho de cómo se bate el cobre, ¿no? A nivel regional y global. En África, Nigeria, África del Sur, en América del Sur tenemos Brasil, Argentina, ¿no? China, Japón, las dos Coreas, ¿no? Así que el talibán tiene esa coyuntura que es única, y hay que ver cómo ellos lo trabajan. Para Estados Unidos eso es una amenaza, porque entonces, ¿no?, sería una nueva punta de lanza geopolítica que tendría China, que Estados Unidos pues no, ahora mismo no está en condiciones de contrarrestarla, ¿no? En cuanto a la retirada de Estados Unidos,
puede lacerar la imagen de Estados Unidos, ¿no? Que se haya salido de Afganistán. Depende del tipo de público que está observando el fenómeno. Por ejemplo, la izquierda internacional y el mundo, la izquierda y la derecha, lo han visto con buenos ojos, ¿no? Un poco el centro liberal es que ha estado, ¿no? Que es básicamente el trasfondo un poco ideológico de los medios corporativos en Estados Unidos, pues han visto esto con, ¿no? de una manera crítica. Pero Estados Unidos pudiera ver su imagen lacerada, Estados Unidos pudiera salvar su imagen, si todo esto pues acaba en la mejor escenario posible, ¿no? Los talibanes hagan un gobierno más flexible, que se esté abrazado al mundo, que la economía siga su curso, que había mejorado bastante durante la ocupación de Estados Unidos, ¿no? y si Afganistán puede eventualmente unirse a la comunidad internacional como un miembro más, creo que va a ser un crédito, ¿no? Va a ser crédito para Estados Unidos. Interesante todo lo que acabas de, ¿verdad?, mencionar. Yo creo que hay un gran escenario que lo veremos en los próximos meses, años posiblemente, de ver el desenlace de este conflicto. Es por eso que invitamos al público que busque fuentes confiables, que trate de acercarse a medios de comunicación que realmente estudien estos hechos en el Medio Oriente, como es el caso de Afganistán, que busquen profesores que conozcan la información, porque son investigadores, porque son expertos, porque estudiaron esto, porque en Puerto Rico no siempre tenemos el acceso a lo que está pasando, solamente los medios tradicionales nuestros, que a veces no tienen un conocimiento más amplio sobre el tema. Esto es un tema interesantísimo, Julio. Esto es un tema que podemos hablar muchísimo rato. Es un tema muy importante por todos los actores que están en la ecuación. Y si usted duda de esto, simplemente vea el caso sirio. El caso sirio cuando finaliza la Primera Guerra Árabe, luego el caso de la Guerra Civil, lo que tú mencionaste ahorita, los refugiados. Todo esto marcó una nueva política exterior, todo esto marcó un nuevo escenario en el siglo XXI. Es por eso que nosotros hacemos esto desde la biblioteca, estos diálogos, para que nuestro estudiante público conozca con expertos de temas que son muy complejos, donde llevamos un lenguaje un poco más general, pero sí hacemos estos trabajos para que el público conozca muchísimo mejor estos escenarios. Bueno, amigos y amigas, hemos llegado al final de esta edición muy especial de Diálogos de la Biblioteca. Queremos nuevamente agradecer al doctor Ortiz por siempre aceptar nuestra invitación y por su excelente exposición. Los exhortamos a que visiten la página de Facebook de la Biblioteca Jesús de Piñero, y gracias nuevamente, profesor. Gracias, Javier, y que sigan con el buen trabajo que están haciendo. Muchas gracias. Siempre honrado de tenerte acá. Finalmente, agradecemos las labores del compañero Ramón Borges detrás de la cámara y la edición. Nuevamente, gracias por su sintonía. Hasta el próximo episodio.